Bien, amados hermanos, entonces vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Van a ser las 7. Perfecto. ¿Cuántos valoran su salvación? Es una pregunta muy profunda y muy directa. ¿Cuántos de los que estamos aquí valoramos nuestra salvación? ¿Estamos seguros que estamos valorando nuestra salvación? ¿Estamos cuidando nuestra salvación? ¿Sí? Cuando Jesús se dirigía de Galilea a Jerusalén, tomó una ruta del río Jordán, porque en la ciudad de Jericó tenía que suceder algo milagroso. Tenía que suceder un milagro que quizás nosotros ya le hemos leído y se ha enseñado también. Y cuando Jesús estaba entrando ahí a Jericó, ahí en la entrada había un ciego llamado Bartimeo, ¿cierto? Entonces todo el propósito de Jesús no es al azar. Como explicamos el domingo pasado, todos los planes de Dios no son al azar, ya está ejecutado, ya está planeado, ya está planificado, valga la redundancia. Luego que sanó, como podría decir, de pasada al ciego Bartimeo, dentro de la ciudad de Jericó tenía que ocurrir un milagro muy maravilloso. La salvación de un hombre pecador, que lo consideraban traidor, un hombre millonario, egocéntrico y jefe de los publicanos. Yo sé que todos sabemos quién es. ¿Quién es? Zaqueo. Zaqueo no tenía idea de que su vida iba a ser transformada radicalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido que nuestra vida iba a ser cambiada radicalmente? ¿Tú lo sabías? ¿Lo anhelabas? Muchas veces quizás ni siquiera lo anhelábamos, ¿cierto? Y Zaqueo tampoco. Y como todo lo que es de Dios tiene un plan, todo referente a ese plan se tenía que ejecutar. Jesús vino a buscar y a salvar al pecador. Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Pero está en la persona, escuchen bien, el deseo de querer cambiar. Jesús está a la puerta y está dispuesto a que todos sean salvos. Jesús está dispuesto a hacer un milagro o un milagro completamente en tu vida si estás dispuesto, dispuesta. Mientras que tú no tengas el deseo de cambiar, el deseo de mejorar o el deseo de conocer a Jesús, no va a haber un cambio radical en tu vida. Si tú no deseas en tu corazón verdaderamente cambiar, no vas a cambiar. Por más que vengas a la iglesia, por más que sirvamos, por más que prediquemos, si no deseas un cambio radical en tu vida, no va a suceder. Porque no le estás dando la libertad a Dios para que gobierne tu vida. Porque Dios es un caballero. Él no te va a imponer. Él no te va a imponer. Les invito a ver sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10. ¿Sí? Leen junto conmigo, por favor. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Qué más? Pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió triste, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy, no le dijo mañana, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos hemos estado perdidos? ¿Cuántos nos ha salvado el Señor? Por eso estamos aquí, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Ahora, ¿cuál era el deseo de Zaqueo? ¿Cuál era el deseo de Zaqueo? Versos 2 y 3, lo repetimos. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver. ¿Cuál era el deseo de Zaqueo? Ver a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, o recordamos el tiempo que no éramos cristianos, pero escuchábamos por ahí que hablaban de Jesús y no te daba esa, ¿cómo se dice? Curiosidad de saber quién es? ¿Sí? ¿No? Te daba esa curiosidad. ¿Quién es ese Jesús de quien tanto hablan? Quiero conocerlo. Primero entró la curiosidad, pero luego estaba ese deseo de querer conocerlo. ¿Cierto? Zaqueo tenía ese deseo de querer conocer a Jesús porque ya había escuchado de él. Ya había oído de él. Y como Jesús dijo casi al final que también era hijo de Abraham, ya ese llamado ya lo tenía. Zaqueo tenía ese deseo, pero tenía a la vez dos obstáculos. Tenía dos obstáculos. Uno de ellos era la multitud. ¿Y el otro obstáculo cuál era? Era pequeño. ¿Cierto? Primero que era la multitud. ¿Por qué la multitud? Porque impedía que él pueda ver a Jesús. Como era de estatura pequeña, él no podía. La gente lo tapaba, impedía que él pudiera ver a Jesús. Y en la actualidad, en nuestra vida, ¿qué es lo que impide a las personas ver a Jesús? Las personas, las multitudes. ¿Por qué? ¿Por qué las personas te impiden ver a Jesús? Ideologías humanas, religiones vacías. ¿Qué más? Pensamientos científicos pero sin Dios. Hombres que tuercen la palabra, o sea, apostasía. Todas esas personas que son obviamente guiadas, influenciadas por Satanás, impiden que las personas que aún no conocen a Jesús, pero quieren conocer a Jesús, no lleguen a conocer a Jesús. Así como Zaqueo, por su estatura, a las personas también. Ahora, ¿por qué la estatura de Zaqueo? Era muy pequeño. No podía ver. Y esto tiene un significado espiritual. Zaqueo tenía que saltar, pero ni aún así podía. ¿Qué tuvo que hacer Zaqueo? Subir a un árbol sicómoro. ¿Eso qué significa en nuestras vidas? Que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Ni tú ni yo podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Tiene que haber algo, un sicómoro, un árbol sicómoro, que te ayude a poder ver y a conocer a Jesús. Con tus propias fuerzas, con tus propios medios, no vas a poder conocer a Jesús. Con tus propios medios no vas a poder vencer los argumentos mundanos. Con tus propios medios no vas a poder vencer los argumentos mundanos. Esas ideologías humanas no vas a poder vencer con tus propios argumentos, con tus propios medios. Necesitamos de la revelación de Dios. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitó Zaqueo para poder ver a Jesús? El árbol
sicómoro. Esta era una respuesta al deseo, porque él quería ver, miraba acostado, ¿qué hago? ¿Qué hago para ver a Jesús? Y luego ve ese árbol sicómoro, un árbol gigante, grande, frondoso, muy resistente. Y Zaqueo subió. Si no hubiera estado ese árbol, ¿Zaqueo hubiera podido ver a Jesús? No, pero él tenía el deseo, buscó la manera. Y ahí estaba el sicómoro, el árbol. Si Zaqueo hubiera dicho, ya no veo, bueno, mi estatura no me deja ver y me voy. Entonces no tenía el deseo real de conocer a Jesús. Muchas personas siempre buscamos excusas. Buscamos muchas excusas para querer buscar a Dios, para querer conocer a Jesús. Dice el verso 4, y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. A Zaqueo no le importó pasar vergüenza. Dejó el orgullo de lado, no le importó la opinión de la gente. Él tenía una necesidad y esa necesidad no era curiosidad, como lo dijimos hace un momento. Esa necesidad era hambre espiritual, porque él ya era millonario, tenía todo, pero había algo que no podía llenar el vacío que sentía en su corazón. Y como muchas personas hoy en día tienen fama, tienen dinero, tienen de todo, tienen carros, tienen casas, tienen de todo, pero no tienen a Cristo en su corazón. Tienen ese vacío. Y nada ni nadie podrá llenarlo, solamente Jesucristo. Es el único que puede llenar ese vacío. Nadie lo podrá hacer. Podrás divertirte. Podrás salir de parranda, emborracharte, tener mujeres, tener hombres, lo que sea. Pero eso al día siguiente igual te vas a sentir vacío o vacía. Pero tú y yo, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que Él es el único que nos puede llenar. Cuando estamos tristes, cuando estamos con cólera a veces, hasta cuando estamos alegres. Estoy alegre porque el Señor está conmigo. Estoy triste, Señor, estoy triste, me siento mal. Me pongo a cantar una canción, agarro la guitarra o me pongo a leer la Biblia. Estoy con cólera, Señor, discúlpame, pero no quiero conversar contigo en estos momentos. Pero estás conversando. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Estás con cólera y dices, Señor, estoy molesto, de verdad que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de conversar el día de hoy. Lo siento, Señor, pero no creo que el día no voy a orar. Pero ya estás orando. Sin que te des cuenta, tú ya estás orando, estás conversando con Dios. Y el Señor te va a entender porque sabe que tú eres un ser humano. Somos seres humanos limitados, no somos perfectos. No somos capaces de dominar tanto el carácter que tenemos, porque cada uno tiene una personalidad diferente. Pedro tenía una personalidad muy eufórica, ¿cierto? Muy airosa, pero el Señor le escogió igual. Esteban era muy pasivo. El Señor está conmigo. Le estaban apedreando y él seguía dando gloria a Dios y decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a ver que a Pedro le hubieran agarrado así a apedrearlo. Él hubiera luchado por desamarrarse y pelearse. Cada uno tiene una personalidad diferente. Quizás luchamos con eso todavía aún, pero es nuestra personalidad. No todos somos iguales. No todos somos sensibles. Algunos somos más sensibles que otros. Algunos somos más fuertes que otros emocionalmente. Pero aún así el Señor escogió, y así escogió a Zaqueo, así escogió a Pedro, así escogió a sus discípulos. Entonces, a Zaqueo no le importó hacer el ridículo, no le importó la opinión de la gente, él tenía una necesidad, pero no era curiosidad. ¿Qué cosa era? Hambre es espiritual. Y Dios también nos ha dejado un árbol a nosotros, a ti y a mí. ¿Cuál es ese árbol que el Señor nos ha dejado? ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso te dice el Señor en el libro, eso anótenlo, está en el libro de Juan 5:39. No lo busquen, solamente anótenlo. Escudriñad las escrituras.
porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor te manda a escudriñar las Escrituras. Entonces, ese árbol que nosotros necesitamos para ver a Jesús era su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia revela a Cristo. La iglesia predica ese mensaje. Solo la palabra muestra, solo la Biblia muestra verdaderamente quién es Jesús. Tú no encontrarás a Jesús en doctrinas que hablen en contra de la Biblia. Tú no vas a encontrar a Jesús en doctrinas que hablen en contra de la Biblia. Hermano, pero el Islam habla de Jesús, sí, pero no lo habla como el Hijo de Dios, lo habla como un profeta. Y está contradiciendo a la Biblia, porque la palabra no dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es Dios mismo. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tú escuchaste la palabra, comienza a crecer tu fe. Te subiste al árbol sicómoro, comenzaste a conocer a Jesús. Tú sin la palabra no hubieras podido conocer ni saber quién es Jesús. Por medio de la palabra es que tú conoces a Jesús. Por medio de la palabra es que tú sabes qué va a hacer Jesús contigo. Por medio de la palabra tú sabes qué ha hecho Jesús antes y qué es lo que hará también. Lo que para Zaqueo era el sicómoro, para ti este es el sicómoro. Sin esto, con tus propios medios no puedes llegar a Dios. Con la palabra recién puedes llegar a Dios. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. Y Jesucristo dice que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿La elección de quién fue? ¿De Jesús o de Zaqueo? La elección fue de Jesús. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, oigan bien, por eso cuando nosotros leemos tenemos que estar bien atentos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. ¿O acaso Zaqueo le dijo, Jesús, ven a mi casa a cenar conmigo, ven a mi casa a comer conmigo? ¿Zaqueo le dijo eso? Zaqueo no eligió. Tenía el deseo de conocer a Jesús, pero Zaqueo no lo eligió. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, verso 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús escogió a Zaqueo, no Zaqueo a Jesús. Jesús te escogió a ti, tú no le escogiste a Jesús. Tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti. Tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti. Ustedes no escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ustedes. Y acá hay una verdad poderosa, lo que acabamos de leer. Zaqueo no era aceptado por la religión porque él era judío fariseo, ¿cierto? ¿Por qué Zaqueo miraba de lejos? ¿Por qué solamente él quiso mirar de lejos del árbol ahí escondido? ¿Por qué muchas veces no has querido venir a la iglesia cuando te hablaban de la palabra de Dios? La conciencia te hace sentir indigno. Zaqueo se sentía indigno. Pues no quiero. Quiero conocerlo, pero ahí nomás de lejitos quiero verlo. De repente me va a decir algo por mi religión. De repente me va a decir algo porque no lo sigo. Y aquí nomás de lejitos. Se sentía indigno. Por eso solo quería ver de lejos. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Te imaginas? Imagínate a ti estando en el árbol y Jesús está pasando y tú lo estás mirando de lejos y luego Jesús se detiene y tú estás escondido entre las ramas y te mira. Y te dice, María, Alonso, Marco, Victoria, Quinceano, baja, desciende ahora mismo. Es necesario que yo pose en tu casa el día de hoy.
Baja, desciende ahora mismo, que es necesario que yo pose en tu casa el día de hoy. Ay, en vez de Zaqueo, escucha tu nombre. Que a los que están en las redes, escuchen su nombre. Tú estás en el árbol porque has escuchado la palabra. El Señor te escogió a ti. Y el Señor quiere morar en tu casa. Quiere morar en tu corazón. Tú no elegiste a Jesús. Fue Jesús quien te eligió. Y aquí hay un principio espiritual. Zaqueo no eligió a Jesús. Fue Jesús que eligió a Zaqueo. Dice la palabra, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Cómo? No me elegisteis ustedes a mí, yo elegí a vosotros. Para que vayan y lleven fruto. Y esos frutos permanezcan. Para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os los dé. Dios te eligió. Dios me eligió. Dios nos eligió. Lo que para el hombre es imposible, porque nosotros nos sentíamos pecadores, para Dios es posible. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo ante ese llamado? Cuando Jesús le dice, baja, desciende rápido. ¿Qué hizo Zaqueo? Versos 6 al 8. Entonces él descendió lento y lo recibió triste. ¿Cómo descendió Zaqueo? Zaqueo descendió, ¿qué dice? A prisa, descendió rápido. Jesús me escogió, Jesús me eligió, quiere morar en mi casa el día de hoy. Con sus patitas. No sabemos si se resbaló. La pregunta es, cuando Jesús te escogió a ti, tú dijiste, Señor, yo bajo rápido. ¿Hiciste caso rápidamente? ¿Haces caso o hasta ahora sigues dudando en bajar? Grábate bien esto. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Y te está diciendo, hey, ya me escuchaste, ya sabes quién soy, ya sabes lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer. Desciende. Quiero morar en tu corazón. Ya. Y tú estás en el árbol así. ¿Bajo o no bajo? ¿Bajo o no bajo? ¿O estás bajando como el oso perezoso? En cámara lenta. Zaqueo descendió a prisa. Recibió a Jesús con gozo. No le importó lo que la gente le pudo haber dicho. No le importó las críticas. ¿Y eso qué refirió en su vida? Transformó su vida. Zaqueo transformó su vida. ¿Por qué transformó su vida Zaqueo? ¿Qué hemos dicho al inicio? Porque tenía el deseo de conocer a Jesús. Y si de verdad tú tienes el deseo de conocer a Jesús, tu vida va a ser transformada radicalmente. Tu vida va a ser transformada completamente. Pero mientras no quieras seguir conociendo tú a Jesús, tu vida no va a ser transformada. Vas a estar entre el 10 y el 50%, nada más. De ahí no avanzas. Por eso estás donde estás y no sigues avanzando. Te estancas espiritualmente. ¿Cuáles son las evidencias de una conversión genuina? ¿Cuáles son las evidencias de que aceptas a Jesucristo, aceptas a su llamado? El uno es el gozo inmediato. Esa es una evidencia de una conversión genuina. El gozo inmediato. Sí, Señor, yo acepto, yo bajo rápido y te obedezco. Dos, obediencia sin demora. Ya de acá a un mes voy a ir a la iglesia. De acá a un mes recién voy a ir a la iglesia. Es que tengo muchas cosas que hacer, tengo trabajo, tengo estudios, tengo excusas y más excusas. Obediencia sin demora. Cambio de corazón. Cambio de corazón. Y el otro es restitución y generosidad.
restitución y generosidad. ¿Qué dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, abro paréntesis aquí porque muchos pueden interpretar esto con que es quitar el dinero y darlo al otro. No. No se trata de eso. Porque cuando tú vas a dar algo a los pobres, tú lo vas a hacer de corazón, no porque alguien te quite o te lo imponga. ¿Me dejo entender? Zaqueo tuvo una transformación